invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Solamente 2 versículos. Para basar en este texto lo que entiendo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Le puse como título a esta invitación de la palabra: el tiempo del reino de Dios. El tiempo del reino de Dios. Y vamos a ver qué significa. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 nos dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como es muy corto, quiero repetirlo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo del reino de Dios. Quiero orar en esta mañana antes de empezar para que usted y yo tengamos un corazón dispuesto y para que el Señor nos hable en esta mañana. Si usted salió de su casa, usted pudo hoy haber estado descansando, usted pudo haber ido a un parque, pero usted ha elegido estar en el mejor lugar, en la casa de Dios, donde el Señor nos puede hablar en esta mañana. Así que vamos a pedirle al Señor que nos trate a través de sus mensajes, de su palabra, y que lo que Dios tiene para usted y para mí sean palabras de bendición. Amén. Quiero invitarle a que usted, como usted mejor lo sabe hacer, hable con Dios por un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias porque te hemos adorado y bendecido. Te doy las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en medio de las circunstancias difíciles tú decides hablarnos, tú decides, Señor, preparar un momento, Señor, un momento especial en este lugar para que tu palabra transforme y llene nuestros corazones. Háblanos según cada necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer nos indica el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comenzó a predicar con estas sencillas palabras: el tiempo se ha cumplido. Había un tiempo que Dios había destinado para que el Hijo de Dios se manifestara a los hombres, a la creación, a los que estaban viviendo en aquellos años. Había una temporada, había un momento en el cual todo lo que había estado sometiendo a la humanidad estaba a punto de quebrarse en la vida del Señor cuando fue a morir por usted y por mí en la cruz de Calvario. La Biblia nos revela que por muchos años, siglos, milenios, el ser humano estaba sometido a la oscuridad, al pecado, a la ignorancia. Tanto es así que cuando Jesús llega a la tierra donde Él comienza a manifestarse, los tiempos eran muy complicados. Si usted piensa que el momento de hoy son complicados, ciertamente, aunque son difíciles, esto se ha repetido en la historia muchas veces. Hay un momento en el cual Dios se revela y que nos enseña el evangelista Lucas en el Evangelio de San Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2, en el cual nos revela en qué tiempo Jesús se reveló a toda la humanidad. Dice Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2, en el año 15 del imperio de Tiberio César, que era el imperio más grande, más poderoso, conocido en la historia hasta ese momento, siendo gobernador de Judea, donde Jesús vivía, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, vino palabra de Dios. Esto nos revela algo muy importante. Primero, es una precisión histórica. Uno de los argumentos por el cual usted y yo sabemos que la palabra de Dios es verdad es porque tiene precisión histórica. La Biblia no inventa nada. Ha sido comprobado que los reyes que aparecen en la Biblia, esto es muy importante, que todos los reyes y las fechas que data la Biblia coinciden con lo que los arqueólogos han estado descubiertos en el último siglo. Y parte de la precisión histórica es quiénes estaban gobernando en el tiempo de Jesús. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos acá estamos en conocimiento
que posiblemente tenemos los peores políticos de los últimos 50 años en nuestro país, en diferentes países. Cuando usted va gobierno por gobierno, usted se da cuenta que es un desastre. Cómo nuestra sociedad le ha entregado el poder. Y cuando digo políticos no me refiero solamente al presidente, me refiero a los que están en el Congreso, a los que gobiernan. Estamos lamentablemente sometidos a momentos, presiones históricas tremendas. Por eso las protestas, por eso la violencia que estamos sufriendo como sociedad. La mayoría de los que estamos acá, si no todos, menos uno o dos, hemos venido de países donde la violencia política ha determinado la vida de los que viven en esa nación. Por culpa de las decisiones de estos políticos, de la corrupción de los políticos, es que nuestros países latinoamericanos se ven obligados a expulsar a gran parte de su población. Y hoy en día nos encontramos acá en esta nación. Eso habla de la maldad, de lo malos que son los políticos que nosotros nos gobiernan. En el tiempo de Jesús era algo parecido. Nótese la lista de nombres que está allí. Uno de ellos es el emperador Tiberio César. Ellos gobernaban por encima de Israel. Ellos tenían sometido a Israel. Era un gobierno implacable. Era un gobierno que hacía que cada uno de los súbditos sufrieran bajo el temor de la bota romana. Tiberio, este emperador que está acá, fue uno de los peores emperadores. La mamá de Tiberio mató a otros familiares para ponerlo a él en el poder. Así que llegó con sangre. Y ya siendo él gobernante, como era un hombre que había ganado muchos enemigos, mató más de 60 de los que hoy serían congresistas, senadores de su tiempo, de la República, porque se oponían a lo que este tipo inventaba. Era un tipo feroz, que luego, como tenía muchos enemigos, dejó a su mejor amigo, un general, gobernando el imperio, y se fue a una isla. Y en esa isla hizo 12 lugares específicos de acuerdo a los signos de zodiaco. Y en cada parte de la isla hace una perversión diferente. Tenía algunas estimas que más de 60, 70 niños, de los cuales abusaba a diario. Es decir, era un pedófilo, un gobernante pedófilo. Era un tipo tan cruel que cuando murió, la gente, cuando escuchó la noticia en Roma, celebró y dijo que tiren a Tiberio al Tíber. El Tíber se puso el nombre por el propio emperador. La gente lo odiaba, la gente celebró cuando se murió. Y es lo que sucede cuando los malos dejan de gobernar, la gente celebra. Así que era un tipo depravado, era un tipo implacable y estaba gobernando todo el imperio. Pero ¿quiénes más estaban allí? Estaba Pilato. Pilato era un gobernador que gobernaba parte de lo que usted y yo conocemos como Israel. Pilato había sido enviado allí porque era amigo de Tiberio. Era un tipo tan amigo de Tiberio que construyó una ciudad que se llamaba Tiberia, allí en el territorio de Israel. Pero era tan perverso que, como sabía que como los israelitas no podían tocar a los muertos, construyó esta ciudad encima de un cementerio para que no entraran los israelitas. Era una humillación. Este tipo metió la cara de Tiberio, del César, en medio de la ciudad, y eso causó problemas, disturbios, porque los israelitas no adoraban. Acuérdense que en aquel tiempo el emperador era un dios, y meterlo en el templo era decir: no me interesa su Dios, yo los voy a humillar. Pilatos era un hombre tan depravado que una gente de esa se rebeló, y esa gente hacía sacrificios de sangre, animales que mataban o sacrificaban a sus dioses. Cuando se rebelaron contra Pilato, ¿sabe qué hizo? Los mató y mezcló la sangre de estos hombres con la sangre de los sacrificios que ellos estaban haciendo, y así hizo una ofrenda a su dios el César, que en ese tiempo era el pervertido de... Así que estos hombres de honestos, de buenos gobernantes, tenían 0,01%. Y el compañero de ellos que menciona este pasaje era Herodes Antipas. Herodes Antipas era el hijo del gran Herodes. ¿Se acuerdan que intentó destruir a Jesús aún cuando era niño? Que mató a todos los niños de un pueblo con tal de destruir a Jesucristo. Tipo perverso. Un tipo malo. Cuando murió, sin embargo, era amigo de los emperadores. Como era tan malo, dividieron su reino en 4. Y el reino quedó en 4 de sus hijos. Uno de ellos era Antipas, que estaba gobernando en ese momento.
Este Herodes Antipa también era otro hombre perverso, otro político más sinvergüenza, que agarró y le quitó la mujer a su propio hermano y la tomó para sí. Luego, cuando Juan el Bautista le predica y le dice que eso está mal, que es una perversión, que se tiene que arrepentir, este hombre lo escuchaba, pero por supuesto que no hizo caso, no se arrepintió. Y cuando en un cumpleaños llega, usted sabe la historia, y la hija de esta mujer baila para él, este hombre borracho, lleno de alcohol y del poder que en ese momento ostentaba, mandó a quitarle la cabeza a Juan el Bautista, que también era primo de Jesús. Así que si usted cree que los gobernantes de hoy son malos, compáralos con aquellos, usted se da cuenta de que aunque son malos, tienen competencia. Siempre, lamentablemente, los seres humanos han estado sometidos a los caprichos, a los desastres de quienes gobiernan. Porque nótese, ¿quién va a la guerra? ¿Los reyes o los súbditos? ¿Quiénes mueren? Hoy en día, en las guerras modernas, ¿quién muere? ¿El presidente de Rusia o el presidente de Ucrania? ¿Los reyes de Europa? ¿Los reyes de Estados Unidos? ¿O muchachos de 20 años de Rusia, que algunos estiman que ya va más de 1 millón de muertos en esa guerra? Es un desastre de guerra. 1 millón de muertos de Rusia y como 250.000 más o menos de Ucrania. Es decir, que los poderosos gobiernan sobre el cadáver del pueblo. Unos más, unos menos. Quizás gobernantes que no sean así. Pero más o menos esto ha sido la historia. Y en ese momento de desastre político, en ese tiempo político, quizás usted diría, sí, pero Jesús vivía en Israel y quizás ellos tenían un respiro en quienes buscaban de Dios. La mala noticia es que no era así. Otro que menciona el Evangelio de Lucas allí junto a estos gobernantes políticos es a los sumos sacerdotes, lo dice en plural, esto es a propósito. Y menciona dos nombres, Anás y Caifás. ¿Por qué los menciona a estos dos nombres? Según la ley solamente debía haber un sumo sacerdote. Pero cuando los romanos llegan e invaden Israel, ellos, aunque respetaron en cierto sentido las religiones de quienes ellos gobernaban, ellos ponían que ellos querían allí a trabajar con esa religión para que no se rebelaran. Y pusieron un hombre llamado Anás. Este es un hombre perverso. Este era un hombre tan malo que comenzó a trabajar para los romanos. Y 5 de sus hijos fueron sumos sacerdotes. Él los quitaba y los ponía. Y este último no era hijo, era un esposo de la hija. Es decir, era un corrupto. Era un tipo que estaba vendido a los romanos. Y este hombre era el que tenía el negocio de la venta de animales y de cambio en el templo de Jerusalén. ¿Recuerda usted cuando Jesús entró al templo? Por lo visto en películas, lo ha leído. Y Jesús desbarató todo ese negocio. ¿Por qué? Porque según la ley, la gente tenía que tener ofrendas para el templo del Señor. Pero ¿qué sucedía? Que si usted traía $1, ellos decían, no, ese dinero es del mundo. Ese dinero es de los políticos. Aquí hay que usar la moneda de la iglesia Casa de Dios. Y le pusieron el logotipo de la iglesia Casa de Dios y le dijeron, usted ahora tiene que cambiar su $1 por las monedas de la iglesia Casa de Dios. ¿Cuál era el problema? Que el cambio no era de 1 a 1. El cambio era, cada moneda de la casa de Dios, como es una moneda pura, consagrada a Dios, ungida para Dios, vale $100. Entonces la gente traía cierta cantidad de dinero y ellos le ponían el valor que ellos querían. Y parte de ese porcentaje lo pagaba a Pilatos, que era la conexión de los romanos. Fíjate el desastre que era allí. Usted no, los que querían adorar al Señor en aquel tiempo, una palomita, porque eran pobres. Y el sacrificio mínimo para los pobres era una palomita. Y esa palomita usted la traía al templo y decía, no. A mí nadie me asegura de que esa paloma fue dedicada a Dios correctamente. Así que no la puedes hacer. ¿Y cómo hago? Tranquilo, no te preocupes. Aquí tengo una paloma que creció en el templo. Esa está más santa que más nadie. Es una paloma ungida. Esa casi que cuando vuela se mueve en los cielos y todo eso. Y ¿cuánto vale? Bueno, la que tú traías, que a él le costó $10. Bueno, esta es santa, así que te vale $55. Pero no lo puedes pagar con dólares, tienes que pagarlos con las monedas del templo. Es decir, era una cueva de ladrones, como Jesús lo dijo. Era una generación de víboras. La corrupción estaba
en todos los estratos de la sociedad. Por eso es que se opusieron a Jesús, porque Jesús les destruyó el negocio a este sumo sacerdote en un día. Cuando Jesús entonces entra al templo y se ofende, dice la Biblia, que él arrasó, quitó a los cambistas, todos estos tipos corruptos. Y eso fue el sello de la muerte de Jesús. Ellos no mataron a Jesús porque no creían su palabra, lo mataron porque Jesús les estaba arruinando el negocio. Corruptos. Ahora, en ese tiempo llegó Jesús y Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Es decir, que para Dios hay un tiempo, hay un momento que no transcurre en la misma línea de tiempo en la cual los seres humanos, nosotros, nos desenvolvemos en nuestros países, en nuestra vida cotidiana. El Señor estaba diciendo, independientemente de la corrupción, de todo lo que está pasando afuera, el Señor estaba declarando que y aparte de todo eso, sin importar lo que sucedía en el mundo político, el tiempo de Dios para esa gente estaba a punto de comenzar. Y aquí yo entiendo, hermano, que no importa lo que está pasando afuera en la política, en las noticias. Ayer intentaron matar al presidente de este país, otra vez, ya varias veces. Es decir, un momento complicadísimo en la política de este país. El presidente está entre la vida y la muerte todos los días. Y los que venimos de Venezuela no tenemos ni presidente, estamos peor. Porque el que teníamos era ilegítimo, ahora está preso, y allá está una presidente, y está otro que se declaró presidente de una elección del año 2024, y tenemos como 3 presidentes en este momento. Un desastre político. Pero al Señor no le interesan los tiempos políticos que están andando para Él mostrar su gloria. Vengo a decir esta mañana, hermano, que independientemente de lo que está pasando afuera, el tiempo de Dios para nosotros ya llegó. El tiempo de Dios para usted ya llegó. El Señor les quería enseñar que no importa lo que estaba pasando, Él estaba en ese momento a punto de hacer algo. El Señor está diciendo, este es el tiempo en el cual Dios se iba a revelar. Dios muchas veces opera en los momentos más difíciles de la humanidad. Como usted ve la Biblia, ¿cuándo Dios decidió rescatar a Israel? Cuando hubo el peor emperador. Cuando el faraón decidió oprimirlos más. Cuando el faraón nos decide que ahora hay que poner mayor peso sobre los israelitas. Dice la Biblia que el Señor decidió descender, escuchar el clamor de ellos, y entonces levantó a Moisés para libertar. Cuando Dios decidió levantar a un joven llamado David, cuando los filisteos estaban atemorizando a los israelitas, y un hombre de 2 metros y 60, 70, depende de la medida que tomemos, más o menos 2 metros 60, 70, un gigante, estaba riéndose y decía, ¿dónde están los valientes de Israel? Que salga uno solo. Si me vencen, seremos sus siervos. Y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y dice la Biblia que tuvo 40 días y los de Israel, cuando los escuchaban a este hombre, a Goliat, temblaban. No es casualidad la palabra Goliat. Hace mucho tiempo prediqué sobre esto y cuando estaba investigando, una de las cosas que descubrí que la palabra Goliat en español, en su traducción, significa el que destierra. Es decir, que te quita de tu tierra, el que te saca de tu tierra, aquel que va a arrasar con toda una tierra. Era un hombre de poder. Entonces, cuando ya mencionaban a Goliat, que estaban diciendo, va a venir un hombre que los va a acabar a ustedes, que los va a someter. Y todos tenían miedo. Pero en ese momento Dios levantó a un joven con 5 piedras, de las cuales solo usó una sola. Con un niño, con unas piedras, derrotó al que estaba amenazando al pueblo de Dios. Yo quiero decirle que cuando llega el tiempo de Dios, no importa si usted y yo tenemos mucho o poco, Dios nos puede dar la victoria en su tiempo. Amén. Lo importante es saber cuándo es el tiempo de Dios. Así reiteradamente el Señor se manifestó cuando el tiempo de Dios llegó. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en el momento específico. Dice la Biblia, buscar a Dios, a Jehová, mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está.
O sea que cuando llega el tiempo de Dios, entonces lo importante es que yo sepa discernir cuándo es el tiempo de Dios para mí. El Señor no va a estar tocando la puerta todos los días. Esto es muy importante. Si usted y yo estamos en este local, el cual llamamos iglesia o templo, hermano, lo importante, lo primero que tenemos que saber es que si estamos aquí es porque hoy es el tiempo de Dios para nosotros. Nos está hablando y nos está diciendo, no importa lo que está pasando afuera, hoy es el tiempo de Dios para tu vida. Yo tengo que saberlo porque estoy escuchando la voz del Señor. El Señor luego sigue diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa eso que el tiempo llegó? El Señor lo va a explicar. Cuando Jesús dice el tiempo de Dios ha llegado, es que el reino de Dios ahora está a punto de entrar en esa cantidad de personas, en esos oyentes. La Biblia nos enseña que el Señor, nótese usted, a pesar de que nombra a todos estos reyes, no fue a ellos que les habló. Usted no va a encontrar en la Biblia que Tiberio escuchó el mensaje de salvación o lo aceptó. Usted va a encontrar que Pilatos, cuando estuvo Jesús de frente, ¿qué fue lo que le preguntó Pilatos a Jesús? ¿Qué es la verdad? No lo entendió. ¿Sabe cuál fue el término de la vida de Pilato? Tiempo después. Él enfrentó una rebelión y lo sacaron de allí, lo llevaron para otras regiones. Y este hombre se quitó su propia vida. Él se suicidó. Después de haber tenido a Jesús cara a cara. ¿No entendió? Herodes, el otro, eso fue un desastre, esos reyes. Unos se traicionaron a otros, eran varios hermanos. Y todos fueron unos ineptos, corruptos. Y todos escucharon a Jesús. Pero lo que la Biblia nos revela es que a estas personas no fue a que Jesús se lo reveló. Jesús se lo reveló a hombres comunes y corrientes. Uno de ellos llamado Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Un hombre tosco, un pescador, no era un maestro de la ley, el hombre que lo que estaba trabajando en construcción si viviera en Denver. Estaría trabajando en Uber, estaría trabajando en eventos, estaría trabajando en una oficina. Era un hombre normal, no era el hombre que más sabía de teología. Era un hombre que no tenía el mejor carácter. En más de una oportunidad, de hecho, su nombre viene por el carácter, porque se llamaba Jonás. Y el Señor cambió su nombre de ese Jonás. Alguno dice que quiere decir lo que se dobla, ese fue el nombre. Una pía que se dobla, algo que se mueve. ¿Una qué? Que se doblega, algo así. A Pedro, que significa una piedra fuerte. Porque el temperamento de Pedro era como suyo y como el mío, quizás más como el mío que como el suyo, viceversa. Era un tipo que salía de aquí y decía, hoy es el tiempo de Dios, oh Dios va a estar conmigo. Y en la tarde, cuando surgió un problema, Señor, ¿por qué pasó? Por eso vengo de la iglesia. Si yo me paré temprano hoy, Dios mío, no puede ser, el evangelio es así. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hermano Marley sí le va así, a mí no? Eso es conflicto. Así era Pedro, pero siempre estaba batallando con su propio carácter, como usted y como yo. Y a este Pedro tan inestable, Dios lo puso como uno de los líderes más importantes de la historia de la iglesia cristiana que él fundó. Él le dijo, a ti te entregaré las llaves. Él fue el hombre que cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, entregó el primer mensaje a los gentiles. Este fue un hombre que Dios usó. Pero no era un rey, era un hombre como usted y como yo. ¿Cuál fue la diferencia? Que cuando Jesús le dijo, ven conmigo, sígueme y te haré pescador, él escuchó, dijo, este es mi tiempo. Dice la Biblia que él dejó todo, su negocio, su trabajo. Lo llamaron loco, lo llamaron, ¿qué te pasa? Pero Pedro, también que trabaje con Jesús los fines de semana, pero también le va a seguir el lunes, el miércoles. Bueno, aquí hay que pescar, Pedro. La pena que tuvo que haber tenido con la mujer, con la suegra, con todo el mundo. Pero estás loco. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué un hombre te llama a la calle y tú vas a hacerle caso? Pero un hombre. Es que Dios le estaba revelando, Pedro, te estoy hablando y el tiempo para ti es hoy, no es mañana, es hoy. Pedro lo entendió y eso cambió su vida. Cambió la vida
que él tuvo en adelante. El Señor va entonces a permitir que la voz de Dios llegue no al más rico, no al más preparado, sino al que está dispuesto a escuchar la voz del Señor. El que está dispuesto. El hecho de que alguien se llame pastor, teólogo, no quiere decir que está más dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque eso no llamó ni a un solo levita. No dice que eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes. Eso llamó a hombres que no eran ni siquiera sacerdotes. Llamó a estos hombres. Tercero, cuando el Señor dijo el reino de Dios se ha acercado, ¿qué está queriendo decir? El Señor dice, en el mundo hay un reino, hay un gobierno. Ustedes están sometidos a un reino. Y yo no lo estoy llamando para que ustedes se rebelen contra ese reino. Yo no estoy llamando para que ustedes hagan golpes contra el imperio de Roma. Yo no estoy llamando para que ustedes se rebelen contra los políticos que ustedes tienen hoy en día. Yo los estoy llamando a una misión totalmente diferente. Tengo para ustedes un plan totalmente diferente. Y esto es el reino de Dios en la tierra. Por supuesto que ellos no entendían. Jesús les dijo en varias oportunidades, mi reino no es de este mundo. El reino que yo tengo para ustedes no tiene nada que ver con la política, ni con las noticias, ni lo que ustedes ven en las redes sociales todos los días. El reino de Dios para ellos, ¿qué significaba? Que así como el emperador gobernaba sobre ese imperio y se hacía lo que él quería, de la misma manera, cuando usted y yo aceptamos el reino de Dios en nosotros, en su vida y en mi vida se va a hacer lo que Dios quiere hacer. Lo que significa reino, significa para nosotros, es que mi vida ya no está sometida por lo que dice la gente. Si usted y yo no nos movemos por lo que dice la gente, nuestro corazón se va a amarrar a todo lo que sucede alrededor. Usted va a estar entonces dependiendo de lo que se le ocurra a los locos que están gobernando, o a los otros locos de sus amigos, o al otro loco que vive dentro de usted. O sea que cada quien tiene un loco interno. Alguien que lo sabotea, alguien que va en contra de lo que usted mismo quiere hacer. Y eso vive en cada uno de nosotros, esa inclinación a hacer cosas que son locura. Que después que usted las hace, usted dice, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué otra vez? Bueno, se está. Y tiene su mismo nombre, igualito usted, igualito. Pero juega en contra del reino de Dios. Lo que el Señor les va a explicar en los evangelios, que ellos van a entender con los años, es que el reino de Dios es muy diferente al reino del mundo. ¿Qué le ofrecía el emperador? Comida, pan y circo, riqueza, negocios, placeres y los miedos que ponen los gobiernos. Eso se llama estar bajo la jurisdicción de un gobierno. En este momento se está peleando en este país, en la Corte Suprema, lo que se entendió o lo que no se entendió de la enmienda número 14. Los que conocen más de este tema nos pueden explicar que cuando se hizo esta constitución fue algo bastante corto, y entonces los años posteriores hubo una guerra civil, y poco a poco, para que hubiesen convenios políticos, esa constitución se enmendó. ¿Qué quiere decir que se enmendó? Que fueron surgiendo problemas y dijeron, para que esto no ocurra, vamos a hacer palabra de Dios prácticamente imborrable en nuestro texto constitucional algunas enmiendas. Y esas enmiendas son las que dirigen el caminar de los que están sometidos bajo la Unión Federal, de todos los estados que están acá en este territorio. Pero un punto interesante que me llama la atención es esa palabra, los que están bajo la jurisdicción. ¿Por qué? Porque la enmienda número 14 dice que todo niño nacido en este territorio, bajo la jurisdicción del gobierno, se convierte en ciudadano americano. ¿Cuál es la discusión? Los que están ahorita peleando. ¿Qué significa jurisdicción? Algunos dicen que solamente con nacer y estar acá, que esa ha sido la doctrina que ha prevalecido por 1800 y tanto hasta hoy, es que eso significa que todo el que nace acá ya es americano. Lo que dicen los demandantes es no, sino que tienen que nacer acá, pero además
Los papás tienen que estar bajo la jurisdicción. ¿Qué significa eso? Que los dos tienen que tener estatus legal acá en el país. Es una pelea compleja, ¿no? ¿Por qué la traigo hoy? Porque lo que ellos están diciendo es, si alguien está bajo la jurisdicción del gobierno, entonces todo lo que hace el gobierno es para proteger a esa persona. Lo protegen los derechos del Estado, lo protegen los derechos de la nación. Independiente que pase lo que pase, ningún político, ni policía, ni gobernador, ni siquiera el Congreso por sí solo, a menos que tenga 3/4 partes, puede cambiar esas enmiendas, esos derechos. Entonces, todo aquel que está bajo la jurisdicción está protegido. Y todo aquel que no está bajo la jurisdicción no está protegido. El problema está en que se entiende esa palabra. ¿Por qué traigo este ejemplo? Hermano, lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, estamos bajo la jurisdicción, bajo el gobierno de Dios, y su vida y mi vida está en las manos del Señor. Amén. Por eso Jesús dijo, todos los que creen en mí, yo les doy el derecho, les doy la potestad, yo los amparo bajo mi ley, y todos los que creen en mi nombre están en mis manos. Y Jesús dijo, y nadie los puede arrebatar. Nadie los puede tocar. Independientemente de lo que pasa alrededor. Usted dirá, eso quiere decir que nunca me voy a enfermar. No quiere decir eso. Eso quiere decir que nunca voy a tener deuda. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que independientemente de lo que usted o a mí nos pase, esto no ocurre porque a los demás sencillamente tienen la intención de hacerle daño a usted, a mí. Nada ocurre si Dios no lo permite en nuestras vidas. Jesús entonces le está diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, es tiempo de que usted y yo vivamos bajo el reino del Señor. Quiero concluir. ¿Qué quiere decir ese reino de Dios? El reino de Dios, lo que significa para usted y para mí, es que todas esas promesas, esas garantías, esos derechos que la Biblia llama promesas, que fueron declaradas en los libros de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo, son para el apóstol Pablo, son para Abraham, son para Moisés, son para Israel, pero también son para cada una de las personas que están acá esta mañana. Amén. Entonces, cada promesa, la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo puedo decir, Señor, yo soy tu hijo. Yo pido que ese derecho venga sobre mí en este día, que tú me proveas el pan que estoy necesitando cada día. Si usted está enfermo, usted puede decir, Señor, tu palabra dice que por tus heridas, por tus llagas, nosotros hemos sido. Señor, yo quiero invocar ese artículo de esa constitución divina, porque yo estoy bajo el reino de Dios. Señor, tu palabra dice que si creo en ti tengo vida eterna, tengo paz. La paz de Dios ahora va a gobernar en mí, va a estar en mi corazón. Por lo tanto, dice la Biblia que aunque tiemble las montañas, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aunque las cosas a nuestro alrededor se caigan, usted y yo estamos confiados que Dios está con nosotros. Me dio mucho dolor la noticia esta semana porque cuando a ustedes a mí se nos falla la confianza en Dios, la fe, sencillamente nos quebramos, no podemos. Y un hombre un inmigrante, estaba manejando un Uber en Miami y lo detuvo la policía. Este hombre está en proceso de migración. Cuando la policía lo detuvo, un señor de 50 y tantos años, lo detiene y el solo hecho, la esposa dice, él me decía, yo nunca he estado detenido, yo no tengo temor, pero tenía que salir a trabajar. Cuando la policía lo detiene, los videos salieron en público, seguro mucho acá lo vieron. Al hombre, él sufría de presión alta, no se acerca al diagnóstico, hipertensión. Y bueno, le dio un infarto y se murió de auto. Ni siquiera lo detuvieron. ¿Qué quiere decir eso? Que las emociones lo quebraron. Quién sabe si el policía le iba a dejar ahí, señor, váyase y tenga cuidado, señor. Es decir, cuando usted y yo no confiamos en el Señor, no tenemos la confianza firme en el Señor, ¿qué pasa con nuestras emociones? Se quiebran. El Señor
le enseña a su pueblo. A ellos les dijo: ustedes van a pasar por persecución. A ustedes lo van a entregar a las autoridades por causa de mi nombre. Le dijo a ellos: el solo hecho de que ustedes prediquen mi nombre va a causar que ustedes los persigan. Y Jesús dijo: pero cuando ustedes estén allí y no sepan qué decir, tranquilos, que el Espíritu Santo le va a dar la palabra para ese momento. Yo puedo entender entonces, hermanos, que aunque pasemos por momentos difíciles, si el reino de Dios está dentro de mí, en ese momento de prueba, el Señor, junto con la prueba, también a usted y a mí nos va a dar la salida. Por eso Jesús dijo: el tiempo de Dios ha llegado, es momento de acercarse al tiempo de Dios. Dice la Biblia: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué es todas estas cosas? Las cosas que usted y yo necesitamos, o serán añadidas. El apóstol Pablo dijo: porque el reino de Dios, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el reino de Dios llega, independientemente de lo que suceda afuera, cuando el reino de Dios llega a su vida, a mi vida, ¿qué es lo que va a gobernar? No va a ser el temor, no va a ser la desesperanza, no va a ser la frustración, no va a ser la depresión, la tristeza. Va a ser que el Espíritu Santo, primero, a usted lo va a cubrir de justicia. ¿Por qué justicia? Porque para presentarnos ante Dios, usted y yo nos cubrimos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice justicia. Porque ahora entre Dios y usted hay paz. Y eso fue en la cruz del Calvario. Segundo, si hay esa justicia, lo segundo que va a producir en usted es paz. El reino de Dios a usted y a mí nos va a dar paz. ¿Qué quiere decir paz? Que no importa lo que está pasando afuera, yo sé que Dios está conmigo. Cuando Noé estaba allí en medio del diluvio, pasaron varios días. Y lo que a mí me llama la atención es que en todo este tiempo él no perdió la fe. Lo primero que él hizo cuando salió de allí fue rendir un altar al Señor. Él sabía que así como Dios le había prevenido que venía un diluvio, Dios lo iba a sacar también de ese diluvio. Por eso él estuvo en paz en todos esos días que estuvo lluvia y lluvia y lluvia, y acabó con muchas personas en ese momento. Y por último, gozo en el Espíritu Santo. Esto se refiere a un gozo que sobresale a las circunstancias negativas. El mismo Pablo que escribió esto, ¿cómo murió Pablo? Murió en Roma. Y murió a la mano de un emperador que quitó su cabeza. Un hombre que era peor que Tiberio. Ya saca la cuenta usted cómo era este hombre llamado Nerón. Y sin embargo, Pablo, que tuvo años de ministerio preso, aprendió a descubrir el gozo y la paz del Señor. Tanto así que dijo: yo no necesito nada, dijo Pablo. Yo he aprendido a vivir tanto en abundancia o en pobreza como en abundancia. Y ahí viene el famoso versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, yo estoy preso en el mundo humano, pero yo sé que estoy libre en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, y eso para mí vale más que todo. Porque la mayoría de gente está libre por estar atada a los vicios, al pecado, a la tristeza, a todo lo que Satanás quiere atarlo. Cuando usted viene al reino de Dios, aunque usted esté preso, que es una de las peores circunstancias, o preso emocional, o preso en un trabajo, lo que sea, aunque usted sea esclavo de algo físicamente hablando, en su corazón, usted tiene la libertad más importante, que es la presencia de Dios y la paz espiritual dentro de usted. Por eso, la invitación para usted es entrar a ese reino. Jesús dijo: ¿cómo pueden entrar a ese reino? Sencillo: arrepiéntanse y crean en él. Dos cosas. ¿Qué es arrepentirse, Señor? Yo sé que lo que he estado haciendo no me ha funcionado. Cada paso que me aleja de ti es un paso más hacia la oscuridad, hacia la muerte, hacia la destrucción de mi familia, de mi vida, hacia la depresión. Ya me equivoqué. ¿Por qué se está equivocando usted? Si ya yo cometí un error, ¿por qué voy a doblar el error? Eso es lo que muchas personas hacen. Y se entregan entonces a todo lo que está pasando en su vida. No, ¿a qué quiere decir arrepentirme? Yo me detengo.
yo giro mi caminar, yo giro 180 grados y digo, yo iba hacia el reino de Satanás, de la muerte, de la destrucción, pero ahora yo decido ir hacia el reino de Dios en mi vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo doy un paso? Creer. El primer paso es creer en Jesús como su único suficiente. El segundo, seguir confiando en ese Jesús. El tercero, todos los días descansar en ese mismo Señor. Todos los días, caminar en el reino de Dios. Si usted mañana va a trabajar y a usted le va mal, tranquilo, Dios va a proveer antes que termine el mes. Tranquilo, tenga la confianza. Si usted está un poco, se siente mal, enfermo, tranquilo, tómese la pastilla, vaya al médico, pero sepa que Dios va a hacer algo y Dios puede sacarlo a usted de esa enfermedad en la cual usted está. Si usted está triste porque usted fracasó, porque se equivocó, tranquilo, todas las cosas son hechas nuevas, dice la Biblia. Eso es estar en el reino de Dios. En la tumba el tiempo se detuvo, el silencio cubrió mi corazón. Todo parecía terminado, pero tu palabra me despertó.